La mayoría de la gente está tan completamente identificada con la voz de su cabeza, que es el torrente incesante de pensamiento involuntario y compulsivo y las emociones que lo acompañan, que podríamos describirla como poseída por su mente. Cuando eres completamente inconsciente de esto, crees que el pensador eres tú. Eso es la mente egótica. La llamamos egótica porque hay un sentido del yo en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción, emoción. En términos espirituales, esto es la inconsciencia. Por supuesto, tu pensamiento, el contenido de tu mente, está condicionado por el pasado, que es educación, cultura, entorno familiar, etc. El núcleo central de toda la actividad de la mente consiste en ciertos pensamientos y emociones repetitivos y persistentes, y en pautas de reacción con las que nos identificamos con más frecuencia. Esa entidad es el ego mismo. En la mayoría de los casos, cuando dices yo, es el ego el que habla, no tú. El ego consiste en pensamientos y emociones, en un puñado de recuerdos con los que te identificas como yo y mi historia, en papeles habituales que desempeñas sin saberlo, en identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la afiliación política. También contiene identificaciones personales, no solo con las posesiones, sino también con opiniones, apariencia externa, resentimientos duraderos o conceptos de ti mismo como mejor que o tan bueno como, otros como un triunfador o un fracasado. El contenido del ego varía de unas personas a otras, pero en todo ego actúa la misma estructura. En otras palabras, los egos solo se diferencian en la superficie. En el fondo, son todos iguales. ¿De qué modo son todos iguales? Viven de la identificación y la separación. Cuando vives a través del ego, es decir, del yo creado por la mente y formado por pensamientos y emociones, la base de tu identificación es precaria, porque el pensamiento y la emoción son por naturaleza efímeros, fugaces. Así pues, todo ego está luchando constantemente por la supervivencia, intentando protegerse y agrandarse. Para sostener la idea del yo, necesita la idea opuesta de el otro. El yo conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Los otros son más otros cuando los veo como mis enemigos. En un extremo de la escala de esta pauta inconsciente del ego está el compulsivo hábito egoísta de encontrar defectos en los otros y quejarse de ellos. A esto se refería Jesús cuando dijo: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? En el otro extremo de la escala hay violencia física entre individuos y guerra entre naciones. En el Evangelio, la pregunta de Jesús queda sin respuesta, pero la respuesta, por supuesto, es: porque cuando critico o condeno a otro, eso me hace sentir más grande, superior. Veamos ahora las quejas y el resentimiento. Quejarse es una de las estrategias favoritas del ego para reforzarse. Toda queja es una interpretación que la mente inventa y que tú te crees por completo. Da igual que te quejes en voz alta o que solo lo pienses. Algunos egos que tal vez no tengan mucho más con lo que identificarse sobreviven fácilmente solo a base de quejas. Cuando estás en las garras de un ego así, es habitual y por supuesto inconsciente quejarse, sobre todo de otra gente, lo que significa que no sabes lo que estás haciendo. Una parte de esta pauta suele ser el aplicar etiquetas mentales negativas a la gente, ya sea a la cara o más frecuentemente cuando hablas de ellos con otros, o incluso cuando piensas en ellos. El insulto es la forma más tosca de este etiquetado
y de la necesidad que tiene el ego de tener razón y triunfar sobre otros. Idiota, cabrón, zorra. Declaraciones definitivas con las que no se puede discutir. En el siguiente nivel, bajando por la escala de la inconsciencia, están los gritos y chillidos, y no mucho más abajo la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña a la queja y al etiquetado mental de la gente, y que añade aún más energía al ego. El resentimiento significa sentirse amargado, indignado, agraviado u ofendido. Te resientes de la codicia de los otros, de su deshonestidad, de su falta de integridad, de lo que están haciendo, de lo que hicieron en el pasado, de lo que dejaron de hacer, de lo que deberían o no deberían haber hecho. Al ego le encanta eso. En lugar de disculpar la inconsciencia de los demás, la conviertes en tu identidad. Repito, en lugar de disculpar la inconsciencia de los demás, la conviertes en tu identidad. ¿Quién está haciendo eso? Pues tu parte inconsciente, el ego. A veces la culpa que percibes en otros ni siquiera existe. Es un completo malentendido, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos y demostrar que tienes razón o es superior. Otras veces es posible que la culpa exista, pero al centrarte en ella, tal vez excluyendo todo lo demás, la magnificas. Y eso contra lo que reaccionas en otros, lo refuerzas en ti mismo. No reaccionar al ego de los otros es una de las maneras más eficaces de superar el propio ego y también de disolver el ego colectivo humano. Pero solo puedes estar en un estado de no reacción si eres capaz de reconocer que la conducta de alguien viene del ego, que es una expresión de la disfunción colectiva humana. Cuando te das cuenta de que no es algo personal, ya no existe la compulsión de reaccionar como si lo fuera. Muchas veces, al no reaccionar ante el ego, serás capaz de hacer aflorar en otros la cordura, que es la conciencia no condicionada, a diferencia de la condicionada. En ocasiones, tendrás que tomar medidas prácticas para protegerte de personas profundamente inconscientes. Puedes hacerlo sin convertirlas en tus enemigos, pero tu mayor protección es ser consciente. Una persona se convierte en un enemigo si personalizas la inconsciencia, que es el ego. No reaccionar no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Otra palabra para la no reacción es perdón. Perdonar es pasar por alto, o más bien mirar más allá del ego para ver la cordura que hay en todo ser humano, que es su esencia. Al ego le encanta quejarse y sentir rencor, no solo de otras personas, sino también de las situaciones. Así como es posible convertir a una persona en enemiga, también puede hacerse lo mismo con una situación. La reacción es siempre: esto no debería estar ocurriendo. No quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto. Me están tratando injustamente. Y el mayor enemigo del ego es, por supuesto, el momento presente, es decir, la vida misma. No se debe confundir quejarse con informar a alguien de un error o deficiencia a fin de que se corrija. Y abstenerse de quejarse no significa necesariamente aceptar la mala calidad o la mala conducta. No hay ego en decirle al camarero que tu sopa está fría y hay que calentarla, siempre que te atengas a los hechos, que son neutrales. ¿Cómo te atreves a servirme la sopa fría? Eso es quejarse. Ahí hay un yo al que le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que va a sacarle el máximo partido. Un yo que disfruta poniendo a otros en evidencia. La queja de la que estamos hablando está al servicio del ego, no del cambio. A veces es evidente que el ego no quiere que nada cambie para poder seguir quejándose. Debemos esforzarnos por ser conscientes de la voz en la cabeza, tal vez en el momento preciso en que se queja de algo,
y reconocerla como lo que es, la voz del ego. Nada más que una pauta mental condicionada, un pensamiento. Cada vez que notes esa voz, te darás cuenta también de que la voz no eres tú, que tú eres el que es consciente de ella. En realidad, tú eres la conciencia que es consciente de esa voz. En el fondo está la conciencia. En primer plano está la voz, el pensador. De este modo, te vas liberando del ego, de la mente no observada. En cuanto te haces consciente del ego que hay en ti, deja de ser el ego, en términos estrictos, para pasar a ser una vieja pauta mental condicionada. El ego implica inconsciencia. La conciencia y el ego no pueden coexistir. La vieja pauta o hábito mental puede persistir y reaparecer durante algún tiempo, porque cuenta con el impulso de miles de años de inconsciencia humana, pero cada vez que se toma conciencia de ella, se debilita. Esto ha sido parte del libro Un nuevo mundo, ahora, de Eckhart Tolle. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios: la conciencia y el ego no pueden coexistir. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo.